estamos conectados por lo menos 20, entonces por ahí vamos bien. Bueno, muchachos, entonces recordemos más o menos en lo que estamos. Recuerden que entonces para la semana anterior teníamos que resolver el cuestionario que teníamos de Story Pipeline. Durante esta semana, muchachos, la idea entonces es que vayamos realizando la animación de 15 segundos. Recuerden, muchachos, que deben ser solamente 15 segundos, no debe ser más tiempo. Recuerden mantener el tema de la animación básico, sí, algo simple. No se vayan pues como a poner dificultades extras ustedes mismos. Y bueno, entonces vamos a continuar, muchachos, con la lectura del material de formación que nos quedó pendiente de la clase pasada. Si de pronto hay alguna pregunta o algo, hacia el final, muchachos, los vamos resolviendo. Listo. Bueno, entonces veníamos a ver por dónde. Bueno, veníamos por acá para las técnicas digitales. No sé, muchachos, si tienen de pronto alguna preguntita referente a lo que hemos visto hasta el momento, si todo está claro y podemos continuar sin problemas. Bueno, entonces digamos que por acá muchas veces vamos a empezar a ver algo que ya va un poco más de la mano con lo que vamos a hacer nosotros dentro del programa. Recordemos que este ejercicio de aproximación análogo pues es algo que vamos a hacer solamente al inicio, ¿sí? La idea es que obviamente pues nos concentremos mucho en lo que es CGI, ¿sí? Digamos que vamos a mediar todo por computadora. Recuerden, muchachos, que de una u otra manera pues es importante que vayan examinando pues su computador, el estado del mismo, e ir mirando qué recursos tienen de ese computador. Recuerden que ya habíamos hablado de las tabletas graficadoras. Digamos que para este año no creo que las alcancemos a utilizar, pero es bueno, muchachos, que durante este tiempo que tienen de noviembre, diciembre, parte de enero, vayan pensando si pueden hacer la inversión, ¿sí? Porque obviamente va a ser algo que les va a ayudar mucho en, digamos, en lo que vamos a hacer posteriormente digital, en lo que es ilustración y obviamente en lo que es esculpido digital nos va a ayudar mucho. Entonces, digamos que sí es algo que tenemos que tener como entre ojos, muchachos. Sí, recuerden que no es una exigencia porque obviamente pues no se puede exigir el uso del dispositivo, pero pues sí es algo que ustedes deben de considerar, muchachos, porque es algo que obviamente les va a facilitar mucho el trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar por acá lo que es el CGI, que son imágenes generadas por computadora, y esta sigla pues está en inglés. Son animaciones producidas digitalmente y comprenden la animación digital 2D, los motion graphics, hasta la animación 3D, ¿sí? Pues bueno, esta siglita, muchachos, ténganla bien referenciada, que, digamos, en terminología del programa se va a utilizar mucho lo que es CGI, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a ver aquí lo que es la animación digital 2D, que de pronto aquí pues no vamos a tocar mucho porque no es como competencia del programa. Entonces dice acá, en la animación 2D asistida digitalmente no se requiere dibujar todos los fotogramas como en la animación tradicional, sino que el animador debe fijar aquellos puntos importantes, OK poses, y el ordenador realiza la transición o intercalado entre esas poses. La mayoría de las series animadas para TV suelen hacer uso de esta técnica construyendo marionetas 2D que les permiten articular el personaje sin necesidad de hacer nuevos dibujos. Entonces digamos que esto pues es algo relativamente moderno, muchachos. Digamos que para los que les gusta la animación, eh, recordarán algunas series de los 90, parte de los 2000, que como si nos están diciendo acá en la animación tradicional, eran dibujados fotograma por fotograma. ¿Sí? Entonces digamos que eso es importante. Digamos que en la actualidad no es que haya perdido valor la animación, pero pues obviamente, digamos que en algunas cositas
pues digamos que ese valor artístico que tenían, digamos, hablemos, digamos, de animes anteriores, ¿sí? 80s, 90s, 2000, tenían pues, digamos, como ese agregado de que eran hechas totalmente a mano, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que para eso ustedes pueden consultar, no sé, animes de los 80s, mmm, digamos que uno de los casos como más importantes así son como los de Sailor Moon, ¿sí? Que eran eh, dibujados así como estábamos viendo hace 8 días con acetatos, ¿sí? Si quieren pueden investigar cómo se hacían estos animes como en los 80s para que tengan más o menos como un ejemplo de qué era. Vamos a ver este ejemplito que nos están mostrando acá. Bueno, ahí lo pueden buscar muchachos en esta parte de Disney. Vamos a tener algo muy importante, muchachos, que es el motion graphic, ¿sí? Entonces acá los motion graphics suelen ser animaciones en 2D o 3D que se centran en animación tipográfica o de logos. Podríamos decir que es diseño gráfico en movimiento. Entonces, esta parte del motion graphic ahora, muchachos, está cobrando una gran relevancia. Digamos que antes se utilizaban mucho el que era 2D, ¿sí? Había un auge muy grande de esto, pero ahora con la inserción de la inteligencia artificial, muchachos, hay un auge tremendo en lo que es motion graphic tridimensional. Digamos que el motion graphic es más que todo publicitario, ¿sí? Vamos a ver esto, pero es algo que ustedes pueden tener en cuenta, muchachos, porque tiene, tiene que, a ver qué. Bueno, creo que aquí están mostrando más bien es como una cortinilla, no muy allegado al ejemplo. A ver, quitemos el sonido. Que este está. Bueno, sí, digamos que en términos digitales el 2D eh, tienden a hacer animaciones de este tipo. Obviamente los modernos muchachos pues son mucho más elaborados, tienen una implementación de tecnología pues mucho más amplia. Y lo que les estaba mencionando pues de esta parte tridimensional, bueno, este digamos que ya está un poco más actual, ¿sí? Y más o menos a esto es lo que se refiere el motion graphic. Pero como les decía ahorita con la inserción de la inteligencia artificial, digamos que esto está cobrando nuevamente vida y a nivel publicitario en las empresas está cobrando un impacto muy alto, entonces digamos que es algo que ustedes pueden tener ahí en cuenta, ¿sí? Y también como estudiarlo, ¿sí? Porque digamos que para esto se utilizan softwares diferentes a los que de pronto vamos a ver dentro del tecnólogo, pero no quiere decir que lo que vamos a ver no pueda servir también para hacer motion graphic, también puede servir, pero hay algunos software que están un poco más especializados en este tipo de piezas gráficas, ¿sí? Entonces es algo como para que tengan ahí en cuenta. Y bueno, vamos a tener entonces lo que es la animación 3D, que es de lo que vamos a ocupar o lo que nos vamos a ocupar en el tecnólogo, muchachos. ¿Sí? Entonces acá por último la animación 3D es una de las técnicas más usadas hoy en día para la realización de largometrajes, cortometrajes, efectos visuales y videojuegos. Esta técnica, como todas las anteriores, abarca toda una serie de procesos complejos que para este caso en concreto conlleva al esculpido o modelado digital, la texturización o pintura, el rigging o construcción de esqueletos, la animación de personajes, la iluminación y el render. Al igual que la animación digital 2D, el animador usa una marioneta para posarlo en el tiempo y mediante splines o curvas de animación se establecen las transiciones entre las poses. Entonces digamos que aquí nos están dando una descripción, muchachos, más o menos de lo que vamos a hacer durante el tecnólogo. Recuerden que todo el tecnólogo lo vamos a tener mediado por un proyecto que va a ser una animación, ¿sí? La cual vamos a empezar a trabajar en la siguiente actividad, en donde ya vamos a empezar a hacer toda esta parte del guión, ¿sí? Bueno, por acá estamos viendo algunos ejemplitos, obviamente son cosas que ya todos hemos visto. Recuerden que dentro de la animación 3D, muchachos, pues van a haber estilos, ¿sí? Para la animación que nosotros vamos a manejar dentro del tecnólogo, muchachos, vamos a manejar este estilo de animación que se denomina estilizado, en el cual, pues digamos que los personajes eh, tienden a carecer de características netamente realistas o hiperrealistas, ¿sí?
y nos vamos a ir a unos personajes que están básicamente como abstraídos, ¿sí? Y que van a tener tintes más cartoon. Entonces, este tipo de animación es la que vamos a hacer dentro del tecnólogo. Digamos que la parte realista, muchas veces, pues es digamos, no un escalafón más alto, pero digamos que va a tener una dificultad diferente, ¿sí? Hacer personajes estilizados, no quiero decir que hacer personajes estilizados no sea complejo, obviamente también tiene su complejidad, y digamos que hay character artists que se especializan en alguno de los dos campos, ¿sí? O se hace estilizado o se hace realista. Entonces eso digamos que también es como para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Todos los trabajos, muchachos, después de este que tenemos que hacer esta semana, son en grupo, ¿sí? Pero recuerden que también pues tenemos la posibilidad de aquellos que quieran trabajar solos lo pueden hacer, ¿sí? Pero como les decía, es mejor que armen grupitos, muchachos. Bueno, entonces dice acá, dentro de la animación 3D también se encuentra la captura de movimiento o motion capture y las simulaciones. Esta es muy usada dentro de la industria de efectos visuales y los videojuegos AAA, ya que brinda mayor realismo. Sin embargo, requiere de un sistema avanzado de sensores y cámaras de detección. Silenciemos micrófonos, muchachos. Y cámaras de detección, así como también software especializado para recopilar los datos y permitir la limpieza de fotogramas. Por otra parte, las simulaciones o animación basada en físicas permiten visualizar comportamientos de objetos o partículas a partir de atributos. Entonces aquí tenemos, muchachos, digamos como dos vertientes o dos sistemas un poco más elaborados, ¿sí? En los cuales, digamos, el primero es muy llevado a este tipo de trajes, ¿sí? Entonces digamos que a través de esos sensores de movimiento se logra pasar el movimiento de una persona a un personaje 3D, ¿sí? Que digamos que eso es lo que va a ser el motion capture, que puede ser gesticulaciones de cuerpo, de rostro. Me imagino que han visto detrás de cámaras de algunas películas en las cuales algunos de los actores que interpretan estos personajes tienen como una cámara enfrente de la cara, ¿sí? Y como un montón de punticos o de guías en la cara del actor, que después todo ese movimiento se traspasa al personaje 3D y obviamente pues eso va a dar una animación mucho más cercana al movimiento real de una persona, pues en este caso. Sí, me imagino que de pronto se han visto algunos detrás de cámaras de Grand Theft Auto 6, sí, han visto de pronto cómo hay una modelo bailando, sí, con todo el traje y con los sensores de movimiento y todo ese baile que está haciendo la modelo, pues después se traspasa a algún personaje que va a estar dentro del Grand Theft Auto. Sí, digamos que esto no es una técnica nueva, es una técnica que se ha usado pues por mucho tiempo, pero obviamente pues ahora está muy desarrollada. Y las simulaciones, muchachos, digamos que algunos software de 3D van a tener, digamos, simulaciones de físicas, ¿sí? Que pueden ser algunos elementos físicos, como puede ser, no sé, el humo, el fuego, las estrellas, ¿sí? Las galaxias. Entonces, digamos que todos estos comportamientos físicos, muchachos, van a necesitar de software de simulación. Entonces, ¿qué les aconsejo yo, muchachos? Ya dentro de 8 días vamos a tener que empezar a pensar en la historia que vamos a hacer. Entonces, digamos que lo mejor es que tratemos de dejar las físicas un poco por fuera de las animaciones. ¿Por qué? Básicamente, muchachos, porque en sí las simulaciones eh, en su gran mayoría requieren de grandes cantidades de cómputo, ¿sí? Entonces, digamos que si nosotros no tenemos computadores muy especializados para dicho tema, entonces es muy probable que esas simulaciones no se puedan hacer, ¿sí? Y no tanto para hacerlas, sino también para renderizarlas. Entonces es bueno que tratemos de obviar un poco eso dentro de las animaciones en pro de que hacia el final pues podamos hacer un render
un poco más sencillo, entre comillas, de las animaciones. Entonces, no sé, lo que es fuego, lo que son colisiones, lo que son destrucciones, no sé, de edificaciones, todas esas cosas son simulaciones, muchachos, y van a tener que emplear o sea, una capacidad de cómputo muy amplia, ¿sí? Que muchas veces en las casas pues no tenemos computadores de esos calibres. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Se puede hacer, muchachos, pero obviamente son renders que de pronto se van a demorar mucho, son renders que van a pedir mucho computador, o sea, mucha capacidad del computador, ¿sí? Pero digamos que dentro de, del tecnólogo sí podemos ver simulaciones un poco más llevados a simular telas. Bueno, digamos que básicamente eso es lo que vamos a hacer. Ver software de simulación de telas en las cuales vamos a poder ver cómo se aplica la gravedad sobre las telas para poder lograr, mm, digamos, una ropa un poco más, sí, más apegada a la física. Bueno, es acá, bueno, como por ejemplo la gravedad, la maleabilidad de un material, la fuerza del viento. Dichos procesos suelen ser usados para el desarrollo de efectos especiales y pruebas en sector industrial que de pronto, muchachos, pues no vamos a alcanzar a llegar aquí en este programa, ¿sí? Muchachos, frente a los software, sí tenemos algunas licencias que nos da el SENA, ¿sí? Otros softwares los trabajamos con licencias de estudiante, como los de Autodesk. Y digamos que va a haber otro software de escultura que es ZBrush, que sí tenemos que craquear. Bueno, entonces vamos a mirar por acá. Vamos a mirar algo bien importante, muchachos, que es algo que tenemos que tener o empezar a tener claro desde ahora, y es el esquema de producción audiovisual. Entonces, ¿por qué les digo que tenemos que tener muy claro esto? Porque aquí, muchachos, digamos que vamos a ver el pipeline completo de lo que es una animación 3D. Pero digamos que regularmente un artista 3D no va a intervenir en todos estos roles, ¿sí? Entonces digamos que aquí ustedes van a ir dándose cuenta de cuáles son esos roles que intervienen en ese pipeline, y digamos que no tenemos que escoger uno ahorita, pues porque obviamente no hemos visto muchas cosas, pero sí tienen que ser ustedes conscientes, muchachos, que tienen que ir buscando de una u otra manera eh, como una compatibilidad con los roles, ¿sí? Entonces, a medida que uno va viendo todo el pipeline, se va dando cuenta que uno tiene más afinidad con unos roles que con otros, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes deben saber identificar eso y empezar como a decantarse por ese rol, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? Digamos que todos los procesos en el 3D son complejos, requieren tiempo de aprendizaje largos, ¿sí? Entonces, por eso, regularmente un artista 3D, muchachos, o alguien que estudia animación 3D, pues debe decantarse por uno de esos eslabones de ese pipeline, ¿sí? O sea, es muy contada la persona que, no sé, está en dos o tres, digamos, roles de ese pipeline, ¿sí? Por lo que les digo, muchachos, porque cada rol dentro de ese pipeline requiere mucho tiempo de práctica, requiere mucho tiempo de estudio y obviamente de experiencia, entonces a veces es más por tiempo, muchachos, que no se alcanzan a abarcar pues varias cosas. Entonces, por eso ustedes tienen que ir identificando qué es lo que más les gusta o para qué ven ustedes que tienen mayor capacidad, y de ahí pues ir como especializándose en ese campo, ¿sí? Que eso sea pues ahí como muy claro, muchachos. Vamos a ver este videito, me confirman si hay audio. Esquema de producción audiovisual. Cualquier proceso Gracias. por desarrollar en una industria requiere una serie de pasos o etapas para ser culminado con éxito, siendo estas determinadas por el proceso en sí y, por supuesto, el caso de la producción audiovisual no es una excepción. Independientemente de su extensión, género, formato, técnica o cualquier otra variable que ayude a definir el tipo de producto a realizar, en lo concerniente al mundo de la imagen en movimiento, se habla habitualmente de tres etapas comúnmente denominadas preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, erróneamente se cree que son solo estas tres y nada está más alejado de la realidad, ya que, aunque no se rigen por parámetros inflexibles que las delimiten, lo cierto es que en entornos profesionales la construcción de un audiovisual se rige por 4 o 5 etapas.
sumando a las ya mencionadas una inicial conocida como desarrollo y una final que lleva por nombre distribución, que incluso se extiende hasta el momento de la proyección, siendo esta última más habitual principalmente en el cine o en formatos que no están vinculados a un canal en específico desde su creación, como es el caso de un gran número de productos televisivos. Teniendo claro lo anterior, a modo de introducción, se va a entrar a definir dentro del contexto de un audiovisual en animación 3D, en qué consiste cada uno de estos momentos, bajo el esquema de 5 etapas, ya que es supremamente importante saber qué se hace en cada uno para establecer un esquema de producción que sea óptimo y eficiente. Entonces, digamos que tenemos pues como una introducción, ¿sí? Y vamos a ir viendo entonces cómo se interviene en cada una de estas, ¿sí? Y qué hay un poco más allá en cada uno de estos, digamos, ítems. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar con todo lo que es la etapa uno del desarrollo, que vendría siendo como la preproducción, que es toda la planeación de lo que va a ser o de lo que se va a hacer en la animación, ¿sí? Entonces, digamos, en esa etapa es que estamos en este momento, entonces estamos iniciando y dice acá, es la etapa inicial de cualquier proyecto y también la última de muchos, porque es acá donde se origina la idea y se evalúa su viabilidad de realización. Comúnmente esta parte está a cargo de personas en los roles de productor, guionista y director, que dependiendo de la magnitud del proyecto pueden ser varias o una sola. Entonces, miren, muchachos, aquí empezamos a ver roles, ¿sí? Entonces, digamos que estos roles iniciales eh, van a estar como más enfocados en lo que es la visión del proyecto, ¿sí? Porque digamos que el productor pues va a ser el que se encargue como de los recursos, ¿sí? De conseguir esos recursos, de recoger, digamos, patrocinadores y todo este tipo de cosas, pues, que son como un poco más de relaciones. El guionista es obviamente la persona que va a escribir el guión, puede ser tanto el literario como el técnico, y el director, que es el encargado, ¿sí? De dar la visión general del proyecto y obviamente pues tiene que ser una persona con amplia experiencia en este tipo pues de piezas gráficas, ¿sí? Entonces dice acá, puede decirse que es el momento más importante de todos, ojo con esto, ya que es cuando se gesta y se desarrolla la idea, permitiendo al creador determinar si esto tiene futuro y por tanto si vale la pena dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para ejecutarla, porque nadie desea desperdiciar alguno de estos recursos en algo que no funcionará. Entonces, miren, aquí estamos en este momento, muchachos. O sea, este es el momento en el que ustedes tienen que sentarse con el grupo, no digo hoy, ¿sí? Sino me refiero a este punto inicial que vamos de pronto a ver ya la próxima semana. Y entonces radica la importancia de esto, muchachos, en que ustedes logren generar una buena idea, ¿sí? Basado en las limitaciones que vamos a tener, ¿sí? Y que todo este tiempo que vamos a tener, muchachos, que más o menos es año y medio, ¿sí? Pues valga la pena. Entonces, aquí este punto de origen es el que va a determinar eso, muchachos. Los personajes que ustedes van a crear, las historias que van a generar, ¿sí? O sea, que sea algo que de verdad valga la pena invertir año y medio de producción, ¿sí? Y postproducción para que al final haya un buen producto. Entonces vamos a mirar por acá, ¿sí? Entonces, bueno, primero tenemos que definir un tema. Entonces, digamos que esto es lo que vamos a empezar a hacer en la siguiente clase, ¿sí? En donde vamos a ver entonces, definir un tema. Espérenme, muchachos, que esto creo que ya se me está pasando es... Ah, no, no, mentiras. Entonces, definir un tema, ¿sí? Que eso va a ser pues algo muy personal, muy propio del grupo. Digamos, el tema que van a abordar dentro de la animación. Recuerden, muchachos, que es importante que el tema pues sea family friendly, ¿sí? Yo sé que a veces, bueno, no sé, queremos temas de violencia, queremos temas, no sé, como un poco más pesados, que de pronto van a estar de una u otra manera vetados o muy limitados por las plataformas de distribución. Entonces siempre tenemos que pensar en eso, muchachos, y pensar en una historia que obviamente sea un poco más, sí, más amigable. Pero espérenme, muchachos, que es que esto...
Bueno, vamos a verlo un poco por encima porque esto hace parte un poco más de lo que vamos a hacer dentro de la entrega próxima, que es el guión, ¿sí? Entonces, digamos, todo esto es lo que vamos a ver dentro del guión, pero espérenme un segundito, que es que esto no estaba así. Yo bien miro un momentico esta parte del guión, si fue que pasó algo por aquí. Bueno, no, es que aquí también hay algo parecido que tenemos que hacer la próxima clase, pero bueno, vamos a ir definiendo esto más o menos a grosso modo, porque esto lo vamos a ver un poco mejor y más a profundidad la próxima clase. Entonces, bueno, digamos que aquí tenemos todo lo que va a intervenir en la preproducción. Entonces, bueno, la premisa, sí, consiste en formular una proposición donde se busca afirmar o negar algo para llegar a una conclusión. Idealmente se busca enunciar al protagonista qué conflicto va a atravesar y de qué manera lo puede sortear. Como ejemplo, según el reconocido autor Lajo Segri, la premisa de la conocida obra clásica de Shakespeare, Romeo y Julieta, el gran amor desafía la muerte. Entonces digamos que esta sería como la premisa que vamos a tener como para generar una historia. Vamos a tener entonces el storyline. En este paso se plantea una síntesis que desarrolla el planteamiento, nudo y desenlace de la historia en máximo un párrafo. Vamos a tener entonces el argumento, es el desarrollo del storyline, en el que se desarrolla más a fondo el conflicto, características de los personajes, cronología, etc. Vamos a tener la sinopsis. El término proviene del latín y su significado es visión de conjunto, consiste en un resumen escrito, generalmente en tercera persona, donde se recogen las ideas principales del audiovisual. Vamos a tener el tratamiento literario. En esta parte se empieza a hacer un acercamiento al guión, que consiste en un desarrollo literario de la historia, asemejándose a lo que podría considerarse una narración de novela. Entonces digamos que aquí en el tratamiento literario es donde uno escribe, muchachos, la historia como vendría siendo, ¿sí? Entonces digamos que por eso nos dice que es una novela, ¿sí? Tenemos el desarrollo literario de los personajes. Digamos que aquí vamos a empezar a desarrollar los personajes, no los vamos a ilustrar todavía, eso viene un poco después. Pero lo que vamos a hacer básicamente es definir aspectos físicos, mentales, culturales y todo aquello que sea importante para establecer el desarrollo de ese personaje. Entonces simplemente los vamos a describir a partir de estas generalidades, ¿sí? Vamos a tener el desarrollo literario de escenarios, entonces vamos a tener que hacer una descripción también de los escenarios, ¿sí? Recuerden que todo esto después lo vamos a ilustrar, lo vamos a modelar, entonces hay que hacer una descripción bien concisa de los escenarios. Vamos a tener entonces la escaleta, ¿sí? A ver, ¿dónde íbamos? Por acá. La escaleta dice acá es un paso obligado para la conversión del tratamiento a guión. En este punto se divide la historia en las unidades narrativas que van a plantear la base de las escenas que definirán el guión. Entonces recuerden que esto lo vamos a ver un poco más a fondo la próxima clase, en donde vamos a determinar cómo vamos a hacer ese guión literario. Entonces ya tenemos acá el guión literario, entonces acá es uno de los documentos más importantes, ya que en él se consigna la narración de acciones, el lugar donde se van a desarrollar y los diálogos separados, escena a escena, normalmente no tiene elementos técnicos. Vamos a ver también el guión técnico, que lo vamos a hacer después de hacer este guión literario. Entonces acá es el desglose plano a plano de la historia, en él se define cómo va a ser usada la cámara, tiempos y otros aspectos técnicos del lenguaje audiovisual, porque acá tenemos que tener en cuenta también los planos, los ángulos, los movimientos de cámara, ¿sí? Después vamos a pasar entonces por el storyboard, que acá en este paso se plantea de manera gráfica con dibujos sencillos cómo se va a hacer cada uno de los planos para permitir tener una percepción visual de cómo puede lucir la historia. Este es un paso que también vamos a hacer, muchachos. Aquí sí vamos a ilustrar, ¿sí? Entonces, digamos, como para que se vayan preparando, vamos a hacer la ilustración del storyboard. Puede haber una maqueta de sonido. Acá es la construcción de efectos sonoros, sonidos ambientales, música y diálogos. Digamos que para esto, como habíamos visto la clase pasada, pues vamos a tener que utilizar, muchachos, bancos de sonidos gratuitos
para que cuando publiquemos nuestra animación, pues no nos la vayan a censurar o no nos la vayan a bajar pues de las plataformas por estar infringiendo derechos de autor. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el animatic. Digamos que el animatic vamos a hacer una parte como muy básica dentro de esta animación, en la cual pues vamos a hacer una línea de tiempo, muchachos, en la cual simplemente vamos a colocar los cuadros que tenemos del storyboard en los tiempos que hemos estipulado para que nos dé una animación de 1 minuto. Entonces, eso también ténganlo en cuenta para la animación del proyecto de formación. Vamos a hacerla de 1 minuto no más, ni más ni menos. 1 minuto. ¿Sí? Vamos a tener acá recolección de referentes. Esto para nosotros, muchachos, es tremendamente importante, no solamente en este paso de la preproducción, ni de la escritura del guión, sino que para nosotros como modeladores 3D, siempre hemos de estar buscando referencias del mundo real para hacer personajes, para hacer objetos, para hacer props, assets, cualquier cosa, muchachos, debe de tener entonces referentes del mundo real. Y eso, bueno, pues vamos a ir viéndolo conforme vayamos avanzando. Va a haber, bueno, un plan de producción. Esta es la parte administrativa donde se buscan estructurar el diseño de toda la producción. Se empieza a estructurar incluso desde la idea y se va complementando a medida que avanza el proceso creativo. Este plan de producción no lo manejamos mucho dentro de la formación, muchachos, pero es algo que ustedes pueden averiguar, ¿sí? O investigar un poco más. Debe de haber un presupuesto. Entonces dice acá dentro de este se hace el planteamiento del costo de la producción, teniendo en cuenta todos los factores propuestos en el plan de producción. Aquí, bueno, vamos a ver algo del pipeline. Dice acá, en este punto se estructura la línea de producción del audiovisual y es complementario del plan de producción porque contempla aspectos como requerimientos de hardware y de software, como esquemas de manejo de archivos y protocolos. Entonces, acá es muy importante, muchachos, digamos, tener muy en cuenta los computadores que tenemos a la mano, ¿sí? Si están trabajando en grupo, es bueno que ustedes hablen de qué tipo de ordenadores tienen pues ustedes a la mano, si están trabajando en portátiles, en computadores de escritorio, qué capacidades tienen esos computadores, como para que vayan teniendo más o menos un panorama claro de los equipos con los que cuentan, ¿sí? Bueno, digamos que esto acá es un poco más administrativo. Esto, muchachos, la verdad lo tocamos muy poco. De pronto el plan de marketing lo tocamos hacia el final, ¿sí? Que es cuando vamos a hacer parte del merchandising de la animación, que no es nada pues muy complejo, digamos que es generar un empaque, generar no una identidad corporativa completa, sino de pronto el logotipo, la utilización de tipografías que van a ir dentro de ese merchandising. Entonces esto, bueno, se nos queda un poquito por fuera del alcance del curso. Vamos a venir por acá luego a la etapa de preproducción. Recuerden, muchachos, que esta parte la vamos a ahondar un poquito más. O sea, los ítems que vamos a ver, que son estos, los ahondamos un poquito más cuando estamos viendo esta parte del guión literario, ¿sí? Bueno, vamos a entrar dentro de la preproducción, que muchachos, digamos que es el grueso de la formación, ¿sí? Bueno, iniciando, porque después la producción nos va a restar mucho más tiempo. Y aquí, digamos que dentro de la preproducción vamos a tener temas como el concept art, hojas de personajes y expresiones, el matte painting, escultura digital, apertura de UVs, rigging, texturizado, shading, look depth, ¿sí? Aunque, digamos, muchachos, que, o sea, gran parte de esto, ¿sí? Tiende a ser parte también de la producción, ¿sí? Porque miren que acá cuando vamos a la producción nos están hablando, bueno, de la grabación de diálogos, del layout, del blocking de animación, de los splines de animación. Esto, digamos que viene siendo un poquito más parte, o sea, esto es como parte de producción y postproducción, ¿sí? Acá en la postproducción, digamos que ya vamos a ver algo pues de efectos, de foley, de edición, pero bueno. Vamos a mirar entonces por acá. Entonces vamos a tener acá dentro del concept art. Recuerden que esto es algo que vamos a hacer dentro de la formación, generar concept art de los personajes, de los escenarios, de los props, de los assets y regularmente, muchachos, esto se hace
digamos, con una recolección de referencias del mundo real, pero aquí en esta parte también vamos a ilustrar. Sí, vamos a ilustrar los personajes. Si nos alcanza el tiempo, ilustramos también escenarios, pero vamos a concentrarnos mucho acá en hacer el model sheet de los personajes, que básicamente va a constar de unas vistas en perspectiva de los personajes que van a ser frontal, lateral, puede que alguno necesite vista de espaldas, ¿sí? O desde atrás. Entonces digamos que estas hojas de personajes las vamos a hacer. El mate painting, muchachos, digamos que es una técnica de pintura que es un poco más compleja, que no vamos a alcanzar a ver dentro de la formación, porque digamos que esto es uno de los roles en los que uno puede especializarse, sobre todo a los que les guste la ilustración y digamos que tengan pues las aptitudes para hacerla. El mate painting, muchachos, digamos que es una pintura o suele ser una pintura o una ilustración que es de tipo más realista, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ustedes ven producciones cinematográficas en las que regularmente hay mundos fantásticos, ¿sí? O sea, algo que no se puede fotografiar, algo que no se puede filmar, se tiende a hacer mate painting y básicamente es como una mezcla entre fotomontaje y pintura, ¿sí? O sea, ilustración. Y digamos que se trata pues de generar como estos ambientes. A ver, busquemos por acá un mate painting para que entendamos un poco mejor. Generación como de mundos fantásticos, ¿sí? No siempre, o sea, también se pueden generar mundos reales en los cuales, pues de pronto, no sé, hay alguna problemática de ir y grabar, pues hasta determinado lugar, puede ser por presupuesto, bueno, muchas cosas. Entonces, esto van a ser mate paintings, ¿sí? Entonces, regularmente, muchachos, cuando nosotros estamos viendo una producción de cine, puede ser también un videojuego, y en el fondo, bueno, se ven este tipo de cielos, se ven castillos, o sí, se ven pues como este tipo de elementos que son un poco más fantásticos, regularmente son elementos que no están hechos en 3D, ¿sí? Porque obviamente digamos que esto tiene un desgaste muy amplio hacerlo en 3D, entonces regularmente se suele es hacer un mate painting, ¿sí? Con el fondo y se suelen superponer capas ya con elementos en 3D y con elementos reales. Entonces digamos que eso es lo que se conoce en los efectos especiales como composición, ¿sí? Entonces digamos que a través de capas se componen con todos esos elementos, entonces se pone mate painting, se pone, no sé, digamos un fondo como, no sé, como entonces este es el mate painting, se pone en la capa de atrás, después hay un castillo que está hecho en 3D, entonces se pone en una capa adelante y se monta ahí, después entonces se pone, no sé, si hay un personaje hecho con CGI, ¿sí? Y digamos que los actores se montan en otra capa y después eso se le genera una composición y digamos que a través de efectos especiales pues se hace que todo se vea como si perteneciera a un mismo mundo, ¿sí? A través de composición de color, de efectos, de atmósferas. Entonces digamos que eso es como lo que se genera. Entonces eso va a ser el mate painting. Vamos a tener la escultura digital, muchachos, acá que vamos sí, como a invertir un tiempo más o menos prolongado de la formación en ver escultura digital y en modelado. Digamos que eso es parte del grueso de la formación, hacer los personajes, los escenarios, los props, los assets, ¿sí? Que conlleva pues todo esto. Entonces digamos que aquí vamos a estar durante un buen tiempo. Las UVs, ¿sí? Que digamos que como nos están diciendo acá, todos los elementos en 3D, muchachos, requieren tener UVs, que digamos que son las coordenadas bidimensionales de los elementos 3D para poderlos texturizar. ¿Sí? Esas son cositas que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. No nos asustemos todavía con esto. Digamos que es una parte bien importante de o sea, dentro del pipeline del 3D, porque de esto, o sea, esto va a determinar mucho cómo se ve el personaje al final, ¿sí? Porque pues de esto van a depender las texturas. Vamos a ver toda la parte del rigging, que básicamente es la generación de los esqueletos para que los personajes se puedan mover, ¿sí? Muchas veces también objetos se pueden riguear. Entonces digamos que esta también es una parte importante. Vamos a tener el texturizado, muchachos, que a través de la generación de mapeado V, nosotros podemos entonces generar texturas dentro de los personajes, pintarlas
a mano, ¿sí? Que digamos que es uno de los temas bien interesantes y más chéveres dentro de esto, porque ya es donde uno empieza a ver el personaje mucho más terminado, ¿sí? Esta es una parte pues que vemos por allá casi al final. Vamos a tener el shading, ¿sí? Que digamos que es la generación de shaders para poder generar, eh, digamos, materiales que parezcan de pronto reales, que se asemejen a algún material eh, de la vida real. Entonces se generan shaders para poder generar esos comportamientos en los materiales. Vamos a tener el look depth, muchachos, que esto digamos que básicamente se hace hacia el final y pues básicamente es como darle ese look final que va a tener la animación. ¿Sí? Entonces digamos que aquí va a intervenir la iluminación, van a intervenir algunas características que se desarrollan directamente. Espérenme, muchachos. Pensé que se me había cerrado la reunión, qué susto. Que yo no sé por qué la he estado cerrando ahorita como últimamente. Y bueno, entonces digamos que esto es como una parte que va a ir como hacia el final. Entonces es como determinar el look final que va a tener la animación. Entonces aquí vamos a ver motores de render, vamos a ver iluminación, vamos a ver algunos shaders para piel, bueno, un montón de cosas. Vamos a ver entonces acá la producción. En la producción entonces, bueno, vamos a ver algo que es la grabación de diálogos. Digamos que esta parte, muchachos, pues suele haber poco tiempo para esta parte, entonces digamos que dentro del tecnólogo, pues o sea, no solemos ahondar mucho sobre el sonido, ¿sí? O sea, regularmente porque el tiempo no nos da, porque obviamente toda la parte que viene atrás de la producción va a consumir mucho tiempo, entonces digamos que esta parte del sonido no ahondamos mucho, ¿sí? Bueno, vamos a tener por acá layout. Dice acá se establecen las posiciones y movimientos de cámara acorde a lo definido en el guión técnico. Entonces, miren, esto es una cosa que se ve por allá al final, muchachos. Sí, o sea, casi terminando y volvemos y retomamos lo que hicimos en esta etapa. Guión técnico e storyboard. ¿Sí? Para poder establecer los movimientos de cámara. Entonces, bueno, vamos a hacer blocking de animación. Sí, entonces digamos acá de inicio una de las etapas más extensas y que más artistas requiere. Esta etapa se planean las poses claves de cada uno de los personajes para definir la coherencia de la historia. A partir de este proceso se aprueban o no los planos para determinar si pasan a la siguiente etapa. Después vamos a ver algo de explaining de animación. Ese es el primer paso del refinado de la animación. Una vez establecido y aprobado el blocking de un plano, se procede a realizar las interpolaciones claves teniendo nuevas posiciones y el ya que sobre aquí las cámaras, todo el cuerpo, por cortar todos los dedos. Bueno, aquí es donde yo les digo, muchachos, que de pronto no debemos llegar, ¿sí? Pues vamos a encontrar muchos problemas. ¿No me están escuchando bien? Vamos a encontrar muchos problemas, muchachos, con el computador, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esto yo les aconsejaría no plantearlo dentro de las animaciones, muchachos, sino más bien dejar este tipo de cositas por fuera. Si a alguien le gusta todo este cuento de los efectos especiales, muchachos, entonces pues es bueno que empecemos a consultar por nuestra cuenta. Vamos a hacer una previsualización que básicamente es una animática, pero no como la que vamos a hacer ahorita en preproducción, sino que ya es como una animatic
de todo lo que se hizo en 3D, pero se hace sin texturas, sin la iluminación completa para poder tirar un renderizado rápido y mirar si la animación y lo que se está haciendo, si está quedando de manera fluida, ¿sí? Vamos a ver iluminación, muchachos. Digamos que toda esta parte de iluminación también vamos a gastarle algo de tiempo porque obviamente es una parte muy importante. Digamos que las luces en estos software de 3D se comportan de manera muy similar al mundo físico, entonces tenemos que aprender a controlarlas, ¿sí? Tenemos que aprender como a calibrarlas para que funcionen de una buena manera dependiendo del motor de render que vayamos a utilizar, que esto ya viene acá. Entonces acá básicamente el render, muchachos, es, digamos, de los trabajos finales que vamos a hacer dentro del tecnólogo, porque este también va a requerir de tiempo y también va a depender mucho de los computadores que tengamos, ¿sí? Entonces, bueno, de esto ya hablaremos bien hacia el final, pero digamos que el render, pues digamos que ya son los fotogramas finales, en donde ya renderizamos la iluminación, las texturas, las animaciones, los escenarios, ¿sí? En pro, pues, de que la animación, pues, ya salga en fotogramas y podemos generar un video a partir del mismo. Y bueno, digamos que vamos a tener sonido. Como les digo, muchachos, generalmente dentro del tecnólogo no llegamos a sonido. De pronto tendremos por ahí una o dos clases, pues, como para, para calibrar, pues, sonido. Bueno, vamos a tener entonces la etapa de postproducción. Entonces, bueno, vamos a ver algo de composición que generalmente, muchachos, se hacen softwares como DaVinci, ¿sí? Que es un software que nos ayuda acá a hacer calibración de colores dependiendo del motor de render que seleccionemos hacia el final, ¿sí? Si hacemos un render de producción, entonces podemos utilizar DaVinci pues para poder calibrar toda esta parte de colores. Hay softwares como Nuke, ¿sí? Que también nos sirve para hacer composición de elementos como los que les estaba hablando ahorita, pero no son de utilización dentro del tecnólogo porque aquí no estamos haciendo pues una producción de ese tipo, ¿sí? Entonces de pronto sí podemos utilizar DaVinci para la calibración de colores y este tipo de cosas, pero pues no vamos a llegar a utilizar Nuke ni a utilizar Houdini, ¿sí? Ninguno de estos software pues de composición o de postproducción. Bueno, el Foley, muchachos, pues digamos que de una u otra manera se puede reproducir. Digamos que esto pues es como la captura de sonidos sencillos con elementos que tengamos en la casa, ¿sí? Para poder generar sonidos dentro de la animación. La edición, digamos que la vamos a hacer en softwares como Premiere, como After Effects, ¿sí? Que también los podemos utilizar para hacer un poco esta parte, digamos, de la composición final para poder arreglar colores y de pronto pues no ir a softwares como DaVinci y bueno, sí, otros que son un poco más llevados como a la cinemática y al realismo. Bueno, hay una sincronización de audio, una colorización que la podemos hacer en After, ¿sí? Que básicamente es como recalibrar los colores, muchachos, para poder generar la atmósfera que estamos planteando desde el guión. Bueno, esta graficación principalmente consiste en generar los títulos y los créditos audiovisuales, que esto lo hacemos hacia el final. También los podemos hacer, digamos, en Premiere o en After, ¿sí? Que digamos que son los dos softwares a los que tenemos acceso más fácilmente por las licencias que nos da el SENA. Después hacer exportación del video final, ¿sí? Porque como les digo, los renders van a salir en fotogramas, ¿sí? Regularmente no salen en video. Entonces necesitamos componer todo esto, digamos, en una sola línea de tiempo, con la calibración de colores, con los sonidos, ¿sí? Y ya hacia el final, entonces, pues, sacar un producto exportado, que es lo que hemos de entregar hacia el final, ¿sí? Y bueno, esta etapa de distribución, muchachos, entonces tienes, bueno, campañas de marketing,
circuitos de festivales, circuitos de mercados audiovisuales, exhibición a prensa, eventos promocionales, exhibición. Digamos que esto es un paso, muchachos, que se hace ya cuando el proyecto es un poco más real, ¿sí? Digamos que, como les decía, hacia el final vamos a hacer algo de merchandising, vamos a hacer un empaque para el producto, vamos a hacer algo de imagen corporativa a través del logo, el manejo tipográfico que vamos a tener ¿dentro de qué? Dentro de la animación. Pero bueno, digamos que estos son pues cositas ya más de mercadeo. Entonces, muchachos, a grandes rasgos, esta es como el pipeline completo. Como les digo, muchachos, aquí está interviniendo muchas cosas. No quiere decir que vayamos a hacer este pipeline completo, ¿sí? Porque hay algunas cositas pues que no nos conciernen dentro del programa y que no están dentro del diseño curricular. Pero esto es como para que ustedes tengan un poco más claro todos los roles que intervienen en una producción como esta que vamos a hacer de una animación, pero como les digo, no vamos a intervenir en todo, muchachos. ¿Sí? Obviamente vamos a ir ahondando en los que necesitamos, en los que están dentro del diseño curricular. ¿Sí? Entonces, conforme vayamos avanzando en la formación, vamos a ir viendo uno a uno. ¿Sí? Vamos a detenernos, vamos a ver información, vamos a hacer, digamos, lo que necesite esta etapa dependiendo en lo que estamos. Entonces vamos allá, o sea, digamos ahorita en preproducción, vamos a escribir, vamos a hacer storyboard, vamos a hacer guión técnico, vamos a hacer una presentación del storyboard, el guión técnico, ¿sí? Después pasamos a la producción donde vamos a ilustrar los personajes, vamos a ilustrar los escenarios, después pasamos a esculpir, después de que esculpamos vamos a ir a box modeling, vamos a hacer retopo, vamos a hacer UVs, vamos a hacer escenarios, después vamos a hacer las UVs de todo eso que modelemos, después vamos a texturizar, después de que texturicemos, rigueamos. Bueno, sí, o sea, vamos a hacer un montón de cosas, muchachos, para las que tenemos que estar muy preparados, muy juiciositos, sí, porque evidentemente todo esto requiere pues, de trabajo, sí, de tiempo. Entonces, bueno, aquí tenemos a grandes rasgos, muchachos, entonces todo el pipeline. Recuerden que obviamente pues todo esto lo vamos a ir ahondando. No todo, muchachos. Les repito que esto pues no es que vayamos a intervenir nosotros en todo esto. Y es importante, muchachos, que ustedes también, a medida que avancemos en la formación, como les digo, vayan identificándose con alguno de los roles. Eso es muy importante. Que se identifiquen con alguno de los roles para que puedan empezar a explotar. O sea, me refiero después de la formación, ¿sí? O bueno, inclusive dentro de la formación, muchachos. Sigamos cuando empecemos a hacer personajes y a ustedes les gusta esa parte, obviamente empiecen a especializarse un poco más en esa etapa, empiecen a buscar información, ¿sí? Pero bueno. Entonces, bueno, miren, aquí vamos a ver algo muy importante, muchachos, acerca del trabajo colaborativo, y era lo que yo les estaba mencionando a ustedes, muchachos. Es muy importante que desde ahora, entre ustedes, se empiece a fomentar ese trabajo colaborativo, ¿sí? Bueno, Mildred, esa es una buena pregunta, ¿sí? En el mundo normal, o digamos en lo que ya es la aplicación de los conocimientos, digamos que todos los roles tienen buena demanda. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que hay unos roles que son, ¿cómo denominarlos? Un poquito más procedimentales, en los que no muchos artistas se especialicen, ¿sí? ¿Cuáles son esos, muchachos? Los roles que están hacia el final. En rigging, ¿sí? En animación, en, en look depth, ¿sí? Digamos que son 3 roles en los que hay pocos artistas, entonces obviamente la demanda sube, ¿sí? Digamos que la parte del modelado, de la escultura también son roles bien demandados. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tenemos que tener claro, muchachos? O sea, en el ámbito laboral, muchachos, pues digamos que hay espacio para todos los roles, ¿sí? ¿De qué depende mucho el hecho de que ustedes puedan estar o no en un proyecto?
de lo que tengan para mostrar. O sea, eso es lo definitivo, ¿sí? O sea, digamos, ustedes pueden haber estudiado mucho, pueden tener su certificado del SENA, pero si ustedes no tienen un portafolio que respalde todo eso, muchachos, eso dificulta mucho que puedan, digamos, estar como en ese ámbito laboral. O sea, puede ser como freelance, puede ser en una empresa. Entonces, ahí es donde el portafolio, muchachos, juega un papel tremendamente importante. Entonces, digamos que por eso es algo en lo que se empiezan, o sea, ustedes desde el principio tienen que empezar a formar portafolio y eso es lo que están haciendo ahorita. O sea, esos videos que ustedes están sacando, los render que hagan de lo que hacen, ese es su portafolio. Y en últimas, eso es lo que, esa es su carta de presentación, ¿sí? Entonces, es muy importante tener ese portafolio actualizado, que ustedes siempre estén subiendo cositas, que estén aprendiendo, eh, mm, sí, dependiendo de lo que estén haciendo, o sea, aprendiendo nuevas cosas y estarlas subiendo. ¿Sí? Siempre. Acostúmbrense siempre a eso, porque un portafolio desactualizado, muchachos, es terrible, porque los portafolios tienden a demorarse mucho en construir, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes para tener un buen portafolio pueden demorarse un año, año y medio, si son juiciosos. Si no son tan juiciosos, muchachos, eso se alarga, ¿sí? Entonces, obviamente es tiempo en el que ustedes de pronto, pues, no van a poder presentarse pues a oportunidades buenas, pues porque no hay cómo demostrar, ¿sí? Entonces eso es importante. Siempre tener algo que mostrar para poder aplicar a ofertas laborales, sea cual sea la oferta laboral, como les digo, sea empresa, freelance, proyecto personal, no sé, cualquier vaina, ¿sí? Entonces, bueno, miremos esto acá. Trabajo colaborativo. Una de las necesidades fundamentales a la hora de abordar una producción animada en 3D es evaluar los requerimientos de la historia contar, porque la cantidad de trabajo, personas, tiempos y equipos necesarios para elaborar un audiovisual en 3D crece o disminuye proporcionalmente según la complejidad y extensión de la misma. Partiendo de lo expuesto en el esquema de producción, donde se enuncian muchas de las posibles tareas a desarrollar durante un proyecto, se puede decir que conformar buenos equipos de trabajo y organizar dinámicas que permitan que el flujo de tareas se desarrolle de manera orgánica es algo supremamente importante y, lo mejor de todo, al alcance de todos, gracias a la globalización y alcance de Internet. En los últimos años, por cuenta del desarrollo tecnológico, vienen ganando relevancia múltiples herramientas de gestión de equipos, entre otras tecnologías de la comunicación y la información que han conseguido dinamizar el trabajo, ya sean equipos que comparten un lugar físico o equipos que se articulan a distancia. Nos están diciendo acá el trabajo colaborativo es tremendamente importante para ustedes, ¿sí? Bueno, obviamente pues para todas las disciplinas laborales, pues es muy importante. Pero digamos que en este ámbito o en esta disciplina, muchachos, es muy importante que ustedes se acostumbren a trabajar en equipo, por lo que les decía. O sea, nosotros regularmente no estamos interviniendo en todas las etapas de un pipeline, ¿sí? Entonces, digamos, hay una persona que hace concept, o sea, la que ilustra los personajes. Esa persona debe de entregarle ese concept a la persona que va a hacer escultura 3D, ¿sí? Entonces, esa persona que hace escultura 3D va a hacer la escultura basada en las indicaciones que va a dar esa persona. Después de esa escultura se le va a pasar a otra persona que pueda hacer la retopología, ¿sí? El que hace la retopología puede que no texturice. Entonces, todos los procesos tienden a estar sesgados, muchachos. Y lo que pasa es que todos están retroalimentados. ¿Por qué? La persona que hace la retopología tiene que, digamos, interpretar lo que hizo la persona en la escultura digital, pero también tener en cuenta que esa retopología va a servir para texturizar y que después, más adelante, esa misma retopología va a depender lo bien que se deforme esa malla para la persona que va a hacer rigging. Y eso nunca es la misma persona, muchachos. Bueno, casi nunca, ¿sí? O sea, hay empresas, muchachos, que sí. No va a decir uno que no, que son, digamos, entre comillas, muy descaradas, que contratan a alguien y lo ponen a hacer todo, ¿sí?
Pero regularmente, muchachos, en una empresa bien organizada no sucede eso. O sea, la persona que está haciendo retopo no está rigueando, o la persona que está haciendo escultura, pues no está, no sé, animando o iluminando, sino que hay personitas encargadas de todos esos esquemas o de todas esas etapas. Entonces, para ustedes articular trabajo grupal, muchachos, es esencial. Entonces, por eso siempre se les insiste, muchachos, que traten de trabajar en grupo, porque desde ahora ustedes deben de generar esa cultura de trabajar en grupo, de superar problemas, porque no todos tienen el mismo horario, no todos tienen el mismo tiempo para invertir en el trabajo. Entonces, todos esos desafíos que ustedes van encontrando en la formación son los que seguramente después van a encontrar en el ámbito laboral. Entonces, de una vez se va preparando uno eh, para esas cosas, ¿sí? Entonces, dice Diego acá, ¿qué herramientas colaborativas se pueden utilizar? Digamos, muchachos, que en cuanto al trabajo no hay herramientas colaborativas. O sea, me refiero ante el trabajo 3D como tal, no hay herramientas colaborativas, pero digamos que frente a la administración del pipeline, sí hay herramientas. Digamos que las empresas generalmente utilizan Shotgun, utilizan Notion, que digamos que son aplicaciones que permiten seguir la trazabilidad y los responsables y el tiempo de los pipelines. ¿Sí? Entonces, digamos que en cuanto a esas herramientas colaborativas, sí trabajamos, sí se suele trabajar mucho. Entonces, digamos que en estos ámbitos que tenemos como académicos podemos trabajar en Notion, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver una herramienta colaborativa que es gratuita, no es tan compleja como estas que les estoy mencionando, o sea, no permite generar tantas cosas, pero se parece mucho. ¿Sí? Entonces digamos que es algo que de pronto podemos manejar dentro de la formación para que ustedes se acostumbren. Pues entonces, ¿a qué va toda esta cháchara, muchachos? A que hagan grupos, ¿sí? Sin importar el tiempo de dedicación que tengan, si trabajan, si estudian, traten de trabajar en grupo para que puedan ir sorteando todos esos problemitas, ¿sí? E irse enfrentando a lo que es trabajar con otras personas que de pronto no tenemos al lado, personas, no sé, que de pronto puede haber alguien en la costa, puede haber alguien, no sé, en Medellín, puede haber otro en Pasto, y todos se puedan articular, muchachos, en pro de sacar como la producción adelante, ¿sí? Porque digamos que esos grupos interdisciplinarios, muchachos, suelen ser así. Lo que pasa es que suelen haber otras barreras como el idioma, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes se acostumbren a trabajar en grupo. Entonces, bueno, digamos que aquí, bueno, nos están hablando acerca de algunas plataformas de trabajo colaborativo, ¿sí? Como les digo, muchachos, no es que nosotros podamos trabajar colaborativamente los elementos en 3D, ¿sí? Sino que básicamente lo que nosotros hacemos es tener un repositorio. Si yo soy el que hace la escultura, pues entonces voy y la pongo en un repositorio. De ese repositorio, la persona que hace la retopología, pues toma esa escultura y empieza a hacer su trabajo y todo se va concatenando así, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ahí ya le dan una leidita un poco más amplia a esta. Esta es la herramienta que les estaba hablando, muchachos, de Trello, ¿sí? Que va a ser, o sea, va a trabajar de una manera similar a como es Notion o como es Shotgun, pero digamos que esas dos se trabajan un poco más a nivel profesional, ¿sí? Y requieren de una persona, muchachos, que esté capacitada para trabajar en ese tipo de cosas, que por lo general es el manager, ¿sí? El production manager de lo que se esté haciendo, sea un videojuego, sea una animación, hay una persona que está destinada, muchachos, para administrar eso. ¿Sí? Para estar verificando que todos estén cumpliendo tiempos, que estén subiendo las tareas en los tiempos estipulados, que todo esté quedando bien, ¿sí? Entonces, digamos que Trello puede ser una alternativa gratuita en la cual podemos ir mirando eh, cómo son estas herramientas colaborativas, pero más de administración del pipeline, ¿sí? O sea, más como de verificación de que todos estén cumpliendo los tiempos y las tareas que se les están asignando. Entonces, digamos que acá pueden visitar la página e ir mirando cómo funciona esto como para estar un poco más enterados
de ese tipo de páginas que sí o sí, si ustedes terminan posteriormente en una empresa que maneje estos administradores de contenido, seguramente van a tener que trabajar sobre esto. Y bueno, digamos que aquí, por último, muchachos, tenemos algo que es este principio de Kiss, que digamos, no sé, a mí me parece pues que no es del todo aplicable a lo que hacemos, pero pues bueno, vamos a leer lo que es. Pues acá este principio se deriva del diseño y de la ingeniería de software, principio de usabilidad. No obstante, es fundamental conocerlo y aplicarlo dentro del sector audiovisual. KISS es la abreviación de Keep It Simple Stupid, siglas en inglés. En español, manténlo simple, estúpido, ¿sí? Y sugiere el desarrollo empleando partes sencillas, comprensibles y evitando complicaciones innecesarias. De acá, esta frase se le atribuye al ingeniero aeronáutico estadounidense Kelly Johnson, el cual tenía como principio el diseño de piezas que pudieran ser reparadas por personal con un entrenamiento básico de mecánica y herramientas simples. Adicional, pensaba que si sus productos no eran simples y de fácil entendimiento, ellos vendrían a ser obsoletos y sin valor. Por otro lado, también se encuentra ligado al principio metodológico y filosófico expuesto por Guillermo de Ockham, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. O en otras palabras, la mejor solución no es la más elaborada o compleja, sino la más simple. Entonces dice acá, esto no quiere decir que soluciones complejas sean desestimadas, sino que más bien que se debe trabajar para lograr ser lo más simple posible y claro posible, de ser lo más simple y claro posible, tal como lo dijo Albert Einstein. Si no lo puedes explicar a un niño de 6 años, tú no lo has entendido aún. En ningún momento este principio invita a improvisar o a trabajar menos. Al contrario, simplificar ideas llega a convertirse en un proceso sumamente laborioso, donde se busca eliminar el exceso de información, ya sea textual o visual, con el fin de que el consumidor o espectador, en este caso, asimile mejor el mensaje central. ¿Sí? Consejos como dividir el problema en partes más pequeñas, usar nombres claros y evitar piezas complejas innecesariamente. Puede llegar a sonar obvios dentro de un proyecto audiovisual, pero en la práctica no lo son, pues en muchas ocasiones dentro de la complejidad y extensión de la producción de un proyecto animado se puede llegar a perder de vista el objetivo. Entonces dice acá un ejemplo perfecto de un cortometraje o short film que aplica este principio es el dinosaurio del ciego, bueno, no sé cómo se pronunciará esto, muchachos, digamos Get on Board, el cual se puede encontrar en internet o desde la tabla de ejemplos de historias y pipeline en la sección de principio de Kiss. Vamos a mirar este, digamos, muchachos, que es un buen ejemplo de lo que podemos hacer dentro de la animación. Miren que esta animación tiene 1 minuto 22, pero tiene una historia corta, clara, de algo que se puede animar. Y esto es un muy buen ejemplo de lo que debemos hacer como animación dentro de este proceso de formación. Entonces vamos a ver. A ver, coloquemos el sonido. Entonces, muchachos, digamos que esta es una animación que podemos tener en cuenta como ejemplo para lo que debemos hacer dentro de la animación en el proyecto, ¿sí? Digamos que, o sea, no dejarlo tampoco tan simple, ¿sí? Porque obviamente recuerden que
para muchos de ustedes este va a ser como el primer trabajo, ¿sí? Entonces es bueno que tengamos algo un poco más elaborado. No quiero decir que esto esté mal hecho, ¿sí? Digamos que es un estilo dentro de la animación, pero pues digamos que nosotros tratar de hacer algo un poco más elaborado, me refiero más es a la historia y al tiempo, ¿sí? Porque miren, es una historia simple, en la cual digamos que también tiene algunos tintes de humor, ¿sí? Pero la historia se mantiene simple y eso permite que se pueda contar en el tiempo que vamos a tener. Entonces eso es algo que tienen que mantener muy claro, muchachos, y es que solo tenemos un minuto para contar la historia que vamos a desarrollar, ¿sí? No vamos a hacer historias más largas ni más cortas. Entonces esto es algo que van a tener ustedes muy presente a la hora de escribir el guión, ¿sí? Igual en eso vamos a andar un poquito más dentro de 8 días, cuando ya empecemos con con la evidencia del guión literario. Pero tengan muy presente esto, muchachos, que esto les va a servir de referente para lo que hay que hacer dentro de esta etapa de preproducción, ¿sí? Bueno, muchachos, creo que acá terminamos con esta parte del material de formación. Recuerden también consultar la guía para que tengamos claro qué es lo que debemos de entregar. Recuerden que es una animación de 15 segundos de manera análoga. Recuerden que pueden utilizar el stop motion, ¿sí? Que creo yo que es como la técnica que nos va a permitir más diversidad dentro de lo que hay que generar. Entonces tratemos de utilizar esa. Y solo son 15 segundos, muchachos. Ese es uno de los requerimientos. Si me presentan una animación más larga o más corta, obviamente eso baja los puntos de la calificación porque ya es algo que está establecido. 15 segundos, muchachos. Recuerden que pueden buscar sonidos dentro de los bancos que vimos hace 8 días, que también están acá en el material de formación o en la guía. Sí, creo que están en la guía. Entonces busquen ahí. Recuerden que pueden utilizar cualquier aplicación web, pueden utilizar la aplicación del celular, que ya muchas dentro de la galería pues tienen esa opción de poder editar video, subir sonidos. Sí, lo pueden hacer con cualquier aplicación con la que editan videos para redes sociales. En fin, muchas, digamos que en este momento hay un gran abanico pues de aplicaciones que les pueden ayudar a editar el video. Recuerden que dentro de la guía también nos recomiendan dos aplicaciones para poder hacer el montaje de los fotogramas si van a tomar fotografías. Entonces, pues nada, muchachos, ¿qué preguntas tenemos hasta acá? Para subir la evidencia, Hilary, por ahora, súbanla a todos los del grupo, ¿sí? Porque hasta ahora solo me han enviado 3 grupos, ¿sí? Entonces no sé si el resto va a trabajar solo. Entonces, por ahora, mientras que tenemos bien formalizados los grupos dentro de Sofía, dentro de la plataforma de Desayuna, vamos a subir todos la evidencia, ¿sí? Suben todos el mismo video o el mismo documento de PDF, que es el que nos está pidiendo la guía. Ahí ya les habilité la entrega en PDF porque no estaba habilitada, ahí ya la tienen habilitada para que puedan subir los PDFs. Recuerden, con el guioncito de 2, 3 líneas y el vínculo del video a YouTube o donde lo hayan subido. ¿Qué preguntas tenemos, muchachos? Pues estamos claros hasta el momento. Sí, Diego, no, no hay problema. O sea, lo que me refiero es que no me vayan a subir videos de 30 segundos, de 1 minuto o de 3 segundos. Sí, o sea, me refiero a algo pues muy alejado de lo que se está pidiendo. No, Daniel, no hay problema si quieren trabajar solos, pero recuerden lo que les había dicho hace 8 días, muchachos, porque estén trabajando solos, no se va a minorar la carga, muchachos, de la animación que vamos a hacer. Pues, o sea, de ninguno de los trabajos. Entonces es algo que tienen que tener ustedes ahí presentes, pero si quieren trabajar solitos, lo pueden hacer. No hay problema.
Carol, claro. O sea, si de pronto tú ya tienes conocimientos pues muy afianzados en, en alguno de los procesos, claro que puedes ayudar a otros grupos. Entonces, si no hay ningún problema con eso, entonces ahí muchachos tengan referenciada a Carol, que también les puede ayudar. Entonces, eso también es bueno, muchachos, de que ustedes se vayan conociendo, de que hablen en el Discord, sepan quiénes tienen de pronto ya conocimientos en el tema, quién los puede ayudar de pronto frente a alguna, no sé, sí, frente a algún problema que pueda ir surgiendo. Entonces, también los compañeritos pueden ser de gran ayuda. Muchas gracias, Carl. Bueno, muchas, entonces si no tenemos más preguntas, creo que podemos dejar la sesión hasta acá. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden subir la animación. Tenemos plazo de entregarla hasta el domingo 26, ¿sí? Que es la fecha estipulada por cronograma. Listo. No, muchachos, para esta semana solo es el video. Y si de pronto no han hecho el cuestionario, recuerden realizarlo. Solo es el video para esta semana. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias por la asistencia y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien.